lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en estas clases es la doctrina cristiana, es la doctrina bíblica. ¿Qué cree cualquier cristiano? Cualquier persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo y que lee la Biblia tiene esta, vamos a decir, estas creencias, porque de hecho es la Biblia la que nos enseña a creer de esa manera. Nosotros hoy vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre específicamente la Trinidad. Bueno, yo les dije en la clase pasada que Dios se revela en tres personas. Revelar quiere decir se da a conocer en tres personas, y eso se llama Trinidad. La doctrina que nosotros creemos en la Trinidad, y en eso se basa nuestra fe. Vamos a ver en Primera de Juan 5:7 un versículo que nos habla claramente que Dios se revela en tres personas. ¿Quiénes son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Hijo. Y los tres son uno. Vamos a seguir entonces en el próximo slide. Yo no sé cuánto a ustedes les gustaría memorizar la palabra de Dios. Es un reto, pero se puede y es muy importante. Porque cuando usted la tiene en la mente, usted no tiene que buscar cuando le haga falta. Pero usted está lejos de su casa, no tiene la Biblia en la mano. Y se presenta la conversación y usted está hablando de este tema que es conflictivo, especialmente con una persona que sea testigo de Jehová. Y entonces usted dice, ay, pues no me acuerdo dónde está eso en la Biblia. Ahora no la tengo aquí. Pero si usted tiene el versículo en su mente, usted dice, lo dice Primera de Juan 5:7, entre otros versículos que hay que nos hablan de la Trinidad. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver el concepto de la palabra Trinidad. De hecho, esa palabra no viene en la Biblia. Es un concepto. O sea, usted no va a encontrar ningún versículo que mencione la palabra Trinidad, pero sí el concepto de la Trinidad. La Trinidad es la unión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una deidad. La palabra deidad viene de Dios. Una deidad es Dios, ¿entienden? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, de tal manera que los tres son un Dios en cuanto a sustancia. La palabra sustancia quiere decir tienen la misma naturaleza, tienen la misma esencia o son el mismo ser. ¿Entienden lo que quiere decir? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero son un mismo ser. O puedo decir, son tres, pero tienen la misma naturaleza, o sustancia o esencia. O sea, ninguno es más chiquito que el otro, ninguno es menos que el otro. Entonces dice, pero tres personas en cuanto a individualidad. O sea, porque el Padre tiene sus características, el Espíritu Santo tiene sus características y Jesucristo tiene sus características individuales como personas. Nosotros somos personas. Todos somos personas, pero no todos nos parecemos, ¿verdad? Todos somos diferentes. Vamos a seguir el próximo slide. Dice, ¿dónde la Biblia menciona las tres personas en la Trinidad? De la Trinidad, perdón, porque ya les dije que la palabra Trinidad no viene en la Biblia. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos eso? ¿De dónde sacamos el concepto? Van a ver ustedes que cuando usted comienza a leer la Biblia de Génesis, usted va a encontrar varios pasajes donde se habla de Dios que está hablando con alguien más que es igual que él, o se mencionan los tres nombres y se dice que es Dios, etc. Les voy a poner varios ejemplos. El primero está en Génesis 1, 26 y 27 y es en el relato de la creación. Dice, entonces dijo Dios, fíjense, hagamos ¿qué cosa es? ¿Singular o plural? Plural. Plural, ¿verdad? Y cuando usted dice hagamos, ¿a quién se está incluyendo? A los a tres. varios. A usted y a alguien más, ¿verdad? Cuando digo hagamos, soy yo con alguien más. Puede ser una, dos personas o tres, la que sea, pero es una pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra
fíjense cómo está hablando en plural, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, si alguna persona le dice, Jesucristo no creó, no es el creador, él fue creado. Usted le va a decir, la Biblia dice que en la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y mencionó también la palabra nuestra, hablando en forma plural. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, ¿verdad? O sea, aquí en este versículo de la creación nos dice que en la creación participaron las tres personas de la Trinidad. Dios Padre creó, Dios Hijo creó, punto, todo, ¿verdad? En una sola sustancia o un solo Dios creando. Y el Espíritu Santo también estuvo en la creación. Sí, porque después dice, descendamos y confundamos en las lenguas, en la torre de Babel. Vamos a ver en Isaías 6:8, que dice, el mismo Señor dice, bueno, déjame darle una introducción a este versículo un poquito para que ustedes entiendan. Cuando el profeta Isaías, antes de comenzar su ministerio, Dios lo llamó. Él vio una visión preciosa. ¿Ustedes han leído alguna vez el libro de Isaías? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Es un libro hermoso de profecía. Ahora, antes de él comenzar su ministerio, él pudo ver algo espectacular. El Señor le dio una bendición de él poder ver la presencia del Señor allí de una manera espectacular. Y dice que él estando en esa visión, oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Otra vez está la palabra nosotros. Entonces respondí yo, ¿qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿A quién le respondió Isaías? Le respondió al Dios que le estaba hablando en tres personas, ¿verdad? Es difícil. Yo digo que es casi imposible que nosotros podamos entender cómo funciona esto, porque son cosas muy grandes para nosotros, son cosas que están fuera del alcance de nuestra mente. Pero sin embargo, así les explica la palabra del Señor. Dice, en el bautizo de Jesús, en Mateo 3, 16 y 17, que eso sí lo saben ustedes, vemos la participación de las tres personas de la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, ¿quién le habló desde el cielo? ¿Quién dijo? Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dijo el Padre. Mientras se bautizaba Jesús, que es el Hijo, y mientras esto sucedía, del cielo descendió el Espíritu Santo, confirmando el bautizo de Jesús, y su apariencia era como una paloma. O sea, ahí una vez más vemos que Dios se presenta en tres personas iguales en esencia. Y vamos a ver el próximo slide. Otro ejemplo más que usted puede hablar con una persona que subestime la persona de Jesucristo. Subestime el Espíritu Santo y diga, no, el Espíritu Santo, eso es un espíritu, eso no es Dios. No es igual al Padre. Usted le puede contestar de esta manera. Dice, la gran comisión, mandato que Jesús deja a sus discípulos para esparcir el evangelio a toda criatura, nos manda a bautizar en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Ajá. O sea, en la gran comisión, la iglesia va a esparcir el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente en el nombre del Padre, sino en los tres, en el nombre de los tres, que es la Trinidad de Dios. En Hechos de los Apóstoles, hay esta historia es tremenda. ¿Han leído ustedes el libro de Hechos alguna vez? ¿Nunca lo han leído? Me gustaría que ustedes se animaran de verdad a leer bastante y aprender más las historias, estar más compenetrados con la palabra de Dios. Era un matrimonio. Esto está en el libro de Hechos, que es cuando comienza la iglesia. Ellos, al igual que muchas personas, vendieron propiedades, casas, terrenos, no sé lo que venderían, y traían el dinero
de esas propiedades a la iglesia para el uso de la iglesia, de la comunidad. Cuando aquellos, ¿verdad? Ellos atendían las viudas, atendían diferentes necesidades allí, entre todos, igual que nosotros en la iglesia, que ponemos el dinero entre todos. Bueno, pero ellos vendieron una propiedad y vinieron con parte del dinero. Pero el error no fue venir con parte del dinero, sino decir que ese dinero era el total. Fíjense lo que es la mentira. La mentira es una cosa delante de Dios bastante espantosa. Una vez se dice, no, una mentirita blanca. No, no hay mentiritas blancas. Todas son negras, negras, negras. Así mismo. Miren, entonces, fíjense, ellos vinieron para acá, los dos con su dinerito en la mano, y dijeron al apóstol Pedro, le dijeron, mira, este es el dinero de la propiedad, de toda la propiedad. Ellos tenían que haber dicho, mira, aquí te traemos parte del dinero de la propiedad. ¿Verdad que se parece, pero no es igual? Ajá. No. ¿Y saben lo que pasó? Fue ejemplarizante, ese ejemplo fue ejemplarizante. Primero llegó, ahora no me acuerdo bien el orden, pero me parece que fue primero el esposo. Se presenta Ananías y dice así, y Pedro le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué le mentiste a Dios? ¿Y por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? ¿Y sabes qué pasó? En ese mismo instante, Ananías cayó muerto. Por castigo del Señor murió por causa de la mentira. Sacaron a Ananías de la presencia de Pedro allí, muerto. No lo mató Pedro, lo mató Dios. Y viene la esposa y él le pregunta a Pedro, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y ella dijo, en tanto. Volvió a decir la mentira que el marido había dicho. Le dijo, ahora acaban de sacar a tu marido muerto por mentirle a Dios. Entonces, lo que tiene que ver con la clase es que la ofensa fue contra el Espíritu Santo de Dios, porque ellos estaban diciendo lo que no era. Y el Señor le dio, vamos a decir, el poder del Espíritu hizo que ellos murieran instantáneamente. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Y Pedro lo dice bien claramente, le mentiste al Espíritu, le has mentido a Dios. Entonces vemos, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo es cuando los apóstoles, al final, ellos tenían una bendición para la congregación. Y eso está en 2 Corintios 13, 14. Es una bendición muy linda para los creyentes. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Saben lo que es la gracia? La salvación que el Señor nos ha regalado por su sacrificio. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, él les deseaba. Donde quiera que llegaban los apóstoles, le deseaban eso a los creyentes. Que ustedes continúen disfrutando de la salvación. Que ustedes continúen disfrutando del amor de Dios. De la salvación del Señor Jesucristo, ¿verdad? A través del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es cuando podemos convivir en amor unos con los otros y con su Espíritu. Sean con todos vosotros. Amén. Bueno, ya les he dicho varios ejemplos que usted puede usar, varios versículos, donde se habla en la Biblia que Dios se revela en tres personas que tienen sus características diferentes, pero en su esencia divina son iguales. Vamos a un último, creo que este es el último ejemplo. Déjame ver si después ustedes me pueden decir alguno en forma de repaso de lo que hemos hablado hoy. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros oramos, ¿verdad? Así nos comunicamos con Dios. Bueno, el cristiano que no ore, yo digo que, bueno, no sé cómo hablará entonces con el Señor. Pero normalmente todos los cristianos oran. Y ese es, vamos a decir, una de las metas del creyente es aprender a orar. Que no tiene que ir a la universidad para aprender a orar. Usted ora con sus palabras. Nosotros oramos en el nombre de la Trinidad. O sea, oramos a las tres personas de Dios. Por ejemplo, cuando usted comienza una oración, ¿cómo comienza? Casi todos decimos, Padre nuestro, ¿verdad? Que está en el cielo. ¿A quién le ora?
tú estás enfocándote primero a Dios. Así se empieza una oración. Padre nuestro que está en los cielos. Ahora, le voy a después decir todos los versículos que dicen de esto. Y es muy interesante. Yo no sé si ustedes sabían que cuando usted está orando, usted tiene un intérprete. Es como si usted tuviera, voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que usted está orando en inglés. Voy a decir, no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las profundidades de Dios. Que alguien le ayude en esa oración para que Dios lo entienda mejor. Lo voy a decir así de alguna manera fácil. ¿Quién hace ese trabajo cada vez que usted ora? ¿No había pensado usted en eso? Que usted tiene un ayudante en la oración. Esa persona es el Espíritu Santo. Y le voy a leer qué lindo versículo hay sobre eso que lo dice. Cada vez que usted ora, el Señor arregla su oración, porque nuestras oraciones no salen derechas. A veces usted dice, ay, qué lindo ora el pastor. Ay, pero qué lindo ora, no sé, otra persona que usted cree que tiene un don de oración. Pero cuando esa oración llega a la presencia de Dios, llega incompleta y llega, vamos a decir, no está perfectamente bien enfocada a Dios. ¿Quién la perfecciona en el camino? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Romanos 8, 26 al 28. Y aquí voy a usar la traducción, dice Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho como lo dice aquí. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que no sabemos orar. Nadie sabe orar perfecto. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Porque nosotros siempre estamos pidiendo especialmente cosas materiales. Casi siempre estamos pidiendo cosas materiales, pero Dios tiene un pensamiento, acuérdense que fue uno de los versículos que vimos. El pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Él tiene un pensamiento, vamos a decir, mirando hacia el futuro, mirando hacia todo lo que está pasando en el mundo, que nosotros no tenemos esas habilidades, porque Él es Dios, dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, mira, leyendo este versículo, ¿cuántas veces oramos mecánicamente? Casi porque no sé, a veces hasta por cumplir con un horario de oración. Por ejemplo, si usted acostumbra antes de salir a la calle, que es muy bueno, orar antes de salir a la calle es muy bueno, porque usted no sabe lo que le va a pasar en la calle. Usted sabe que salió, pero no sabe si regresa. Es la verdad, ¿no es así, Ceci? Sí. Entonces nosotros acostumbramos que oramos al Señor por ese viaje, ya sea cerca o lejos. Pedimos, Señor, ayúdame a manejar bien. Quizá usted ore antes de salir por la mañana, por el resto del día. Pero a veces usted hace la oración consciente y con todo su corazón, pero a veces hace la oración porque es una costumbre, como la del almuerzo, la comida, que usted da gracias antes de comerse su comida, pero a veces ya por quedar bien con Dios, déjame decir, Señor, gracias por los alimentos, amén. Pero hay alguien que está gimiendo con gemidos indecibles por su oración. Y es algo que nosotros debemos de valorar. ¿Con qué seriedad estoy orando? Porque el Espíritu sí escucha todas nuestras oraciones y trata de enderezarla. Dice aquí que al final nosotros, ¿verdad? O sea, no al final, desde el principio. Aunque lo decimos al final, ya vamos a decir como algo que todos los cristianos dicen, que decimos en el nombre de Cristo, amén, es como una muletilla que decimos todos al terminar la oración, pero dígalo o no lo diga. Esa oración llega a la presencia de Dios porque va en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Esa oración va en el nombre de Jesucristo, si no, Dios no la escuchara. ¿Ustedes sabían eso? Va porque va con la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo no está entre usted y esa oración, y Dios, ¿verdad? Ahí en el medio, Dios no la va a escuchar porque Dios no soporta el pecado ni soporta lo mal hecho. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
No sé si sabían eso ustedes. Por eso los cristianos al final decimos, en el nombre de Cristo, amén. Pero si usted no lo quiere decir, tiene que saber que si está orando, usted ora en el nombre de Cristo. ¿A quién le ora? Al Padre. ¿Quién le ayuda en la oración? El Espíritu Santo. ¿Quiénes están ahí? Las tres personas de la Trinidad. Otra vez volvemos a hablar de Dios en tres personas. No sé si me entienden hasta aquí, hasta ahora, todos estos ejemplos. Talía, tienes mucha materia ahí para aprender, para recordar y para explicar. Entonces resumimos que cada persona de la Trinidad es Dios. Los tres son Dios. Aunque nosotros decimos que Jesucristo, porque la Biblia lo dice, es el Hijo de Dios, no quiere decir que sea menos que Dios, sino que vino a este mundo, ¿verdad? Encarnado, vino como nuestro Salvador, pero es Dios. Juntos trabajan en diferentes labores, sujetándose voluntariamente el uno al otro. O sea, es algo que no se puede separar. Siempre está junto la Trinidad, siempre están laborando. Dice, sujetándose voluntariamente el uno al otro para llevar a cabo sus obras. Ahora, en cuanto a la salvación, y ya con esto termino, el Padre preparó el plan de salvación. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, fíjense qué curioso, son las cosas que uno no entiende de Dios. Ya Dios sabía que Adán iba a caer, íbamos a caer en desgracia, ¿verdad? A separarnos de Dios. O sea que Él preparó el plan de redención para que nosotros pudiéramos ser salvos. Envió a su Hijo al mundo para ejecutarlo, ¿verdad? Solo Jesucristo podía morir por nuestros pecados, porque era Dios hombre a la misma vez. El Espíritu Santo guía al creyente en su peregrinar. Ahora es nuestro compañerito inseparable, ¿verdad? Nuestro compañero inseparable, el Espíritu Santo, siempre ahí en nuestra mente, ahí, siempre, no sé si ustedes lo sienten, cuando usted comete un pecado o un error, eso me pasa a mí, ahí rápido, es como si tuviera una bombillita encendida. Me hace sentir triste sobre ese asunto. Cuando estoy haciendo lo correcto, me hace sentir feliz porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Me está guiando en un peregrinar que es cuando andamos por este mundo. ¿Cuál es su meta? Formar a Jesús en nosotros. Fíjense qué curioso. La meta del Espíritu es que todos nosotros, independientemente de que seamos distintos unos a los otros, tenemos diferentes maneras de ser, de conducirnos, todo eso, pero como quiera, Él quiere que nos parezcamos a Jesús, ¿verdad? Nosotros nos parezcamos a Jesús. Terminamos aquí con una oración que hicimos para que ustedes piensen en esto. Dice, subestimar al Padre, ¿saben lo que es subestimar, verdad? Tenerlo en poco. O al Hijo, diciendo que no es Dios, o al Espíritu Santo, es un gran pecado, porque le estamos faltando el respeto a Dios, ¿verdad? Estamos quitándole la honra, la gloria y el honor que Dios merece. Dice, es una verdad difícil de entender y explicar, pero a través de la fe somos bendecidos cada uno a través del ministerio de la Trinidad. Había un canto que decía, no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo puedo entender, pero Él me ama. No todas las cosas que tenemos y usamos las entendemos. Aquí hay una cosa que yo no entiendo cómo funciona, los ingenieros y eso que hacen todo esto, los diseñadores, sí entienden todo cómo funciona. Yo lo uso, pero yo no le puedo dar explicaciones de lo que hay adentro, ni cómo funciona, lo uso. Así sucede, ¿verdad? Con Dios. No entendemos a Dios, pero Dios se hace presente cada día en nuestras vidas. Bueno, no sé si he tratado de ser lo más clara posible. No es tan fácil explicar esto, pero sí me encantó que ustedes lo escucharan. No sé si es la primera vez, no me lo he oído muchas veces, pero sí es importante que cada creyente sepa en quién ha creído. Cuando le pregunte, ¿usted cree en la Trinidad? ¿Qué vas a decir? Sí creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Jesucristo no es Dios. Y ahí vas con tu versículo y con tu evidencia. Gracias, porque si Jesucristo no es Dios, no nos hubiera salvado.
¿verdad? No nos hubiera salvado, no nos hubiera transformado y cambiado nuestras vidas. Y así de, pero el Espíritu Santo no es una persona, Él es un espíritu, y ahí usted va y le enseña la palabra de Dios. Por eso yo les animo a ustedes que siempre estén preparados para compartir su fe y enseñar lo que usted cree. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por compartir tu palabra. Yo me he esforzado, Señor, por hacer lo mejor que yo puedo, pero como hemos visto aquí, tu Espíritu Santo es el único que nos ilumina para nosotros entender mejor todas estas verdades grandes y profundas. Un día, Señor, estaremos delante de tu gloria. Veremos todo cara a cara, Señor, como dice tu palabra. Me imagino la sorpresa que tendremos al conocerte, Señor, vamos a decir, de frente. Poder ver al Dios al que oramos, al Dios al cual, Señor, nos salvó y nos redimió. También, Señor, el Dios que intercedía con nosotros cada día cuando oramos y nos acompañaba en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos. Oh, Padre, gracias por habernos llamado, Señor, habernos dado la fe para nosotros creer en ti. Aumentanos cada día el conocimiento. Nosotros queremos aprender, pero necesitamos que tú nos capacites. Bendice cada uno de los lugares representados. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por ustedes conectarse conmigo. Yo me siento muy feliz de estar con ustedes. Hasta la próxima.